Bienvenidos los que periódicamente estamos estudiando la vida de Jesús. Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido, por eso no me canso de decirlo. Y por eso que yo aconsejo a toda la gente a que siga sus enseñanzas y acomode su vida a lo que Jesús enseñó. Si las personas quieren ser felices y sentirse realizadas, tienen que hacer eso, porque Jesús responde a todas las inquietudes, todas nuestras necesidades básicas, todo lo que nosotros necesitamos, que en realidad buscamos por otro medio, pero que no lo encontramos. El otro día habíamos visto que Jesús fue al pueblo donde Él se había criado, donde había trabajado, donde todo el mundo lo conocía, y todas esas personas que se habían criado con Él, vimos cómo se rebelaron y lo quisieron matar, lo quisieron desbarrancar desde la punta de la colina donde estaba edificada Nazaret, y Jesús se dejó arrastrar hasta la punta del pueblo, y llegando ahí al precipicio, dice que los miró a todos fijos y se pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Y dónde se fue? El centro de operaciones que Jesús tenía era Capernaum, una ciudad que estaba ubicada al norte del laguito ese que había ahí, que se llamaba el Mar de Galilea o Mar de Tiberíades o Lago de Genesaret, tenía varios nombres. En la parte noroeste estaba la ciudad de Capernaum, del lago ese, un laguito de 10 kilómetros de largo por 5 de ancho. Ahí donde Él recolectó sus discípulos, los principales seguidores, que después se encargaron en desparramar por todo el mundo sus enseñanzas. Cuando Jesús llegó a Capernaum, se encontró con que Herodes había decapitado a Juan el Bautista, que era el que inició lo que Jesús después continuó enseñando, y lo había decapitado por una borrachera, en un cumpleaños, una fiesta, en un arrebato que a veces la gente tiene. Estaban en la fiesta del cumpleaños del rey Herodes Antipas es en este caso, se llama, no el Herodes malo, porque el Herodes malo era Arquelaos, que hasta el emperador romano tuvo que destituirlo y puso en su lugar a Poncio Pilato como gobernador romano, que gobernaba en Judea y en Samaria. Pero en Galilea y Perea estaba Herodes Antipas, y ese fue el que decapitó en la fiesta de su cumpleaños a Juan el Bautista. Y cuando Jesús se enteró, Él se retiró a un lugar aparte para consolarse de la muerte de Juan, que era su amigo, inclusive era pariente. Vamos a leer en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, que es el que estamos siguiendo, solamente por el hecho que es el único libro de la Biblia de los 66 libros que tiene el canon aprobado por los judíos y también por las iglesias no romanas. Fue escrito en arameo, el idioma que Jesús hablaba. En el capítulo 14, que andamos por ahí, ya estamos en la mitad del libro, dice: por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: este es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Fíjense que como por ahí cruzaba la ruta que une Egipto con Mesopotamia, es decir, Egipto con lo que hoy día es Irán, Irak, había influencia de la India, había influencia de la reencarnación. Yo digo para los que estudian, por eso que la gente creía que por ahí
alguna persona que moría podía reencarnarse en otra. Por eso Herodes, cuando se entera acerca de que Jesús estaba haciendo todo lo que estaba haciendo y que era, según todos decían, oriundo ahí de Galilea, de Nazaret, entonces dijo, esto es Juan el Bautista que ha resucitado. Había una influencia de la India ahí en esa zona, de la India que creen en la reencarnación. Hoy día también hay mucha gente que cree que tienen el espíritu de Cleopatra, no sé de quién. Son creencias que a veces la gente necesita creer para poder llenar ese vacío que tienen y que no es llenado. Y entonces se explica, dice, es que Herodes había hecho arrestar a Juan y llevarlo encadenado a la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, pues Juan había dicho a Herodes, no debes tenerla como tu mujer. O sea que este Herodes Antipas estaba casado con la cuñada, con la esposa de Herodes Felipe, que estaba en Iturea, bien al norte, limitando con Siria. Entonces Juan le decía, no te conviene estar en pareja o matrimonio con Herodías, la esposa de tu hermano. Dice Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta, o sea que aparte era un rey débil, tenía miedo y todo el mundo pensaba que Juan era un profeta, todos creían, y entonces él le tenía miedo a Juan, le tenía miedo y no, por eso no lo... Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, su sobrina, salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Y en los otros evangelios, que el relato es un poquito más largo, dice que hasta te puedo dar la mitad de mi reino. O sea que se enamoró de una manera, yo calculo, sensual de la sobrina. Y entonces le prometió seguramente tomarla por mujer y entonces le prometió darle la mitad de lo que ella le pidiera. Ella, versículo 8, entonces aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea que la madre de esta chica que se llamaba Herodías estaba buscando el momento para sacárselo de encima a Juan. Y aquí aprovechó la situación de que Herodes a la hija le había prometido, entonces ella consintió en que la hija hiciera pareja con el cual ella estaba casada, con Herodes, que era el rey, y le aprovechó. ¿Y qué le pidió? Le dijo a su hija, dice, bueno, decile que te dé la cabeza de Juan el Bautista, que estaba preso, que te la dé en un plato. Versículo 9. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó, pues, cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Miren cuál fue el fin de Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Que Herodes en su cumpleaños, con unos vasos de más, con sus invitados, miren cuál, ordenó a un soldado que fuera y trajera lo que la chica le había pedido, que había bailado y le había agradado, y ese fue el fin de Juan el Bautista. Ese fue el fin de Juan el Bautista. De una manera triste que haya terminado así, pero bueno. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel, luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Miren cuál fue la venganza de la cuñada. A veces uno, por decir la verdad, mire cuál es el fin. Uno por oponerse a todas las injusticias, rivalidades, miren cuál es el fin. Nosotros conocemos en nuestra historia de personas que se han puesto en contra de la autoridad porque estaban cometiendo atrocidades y han terminado de esa manera.
Versículo 12. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Le dijeron a Jesús lo que había acontecido. Versículo 13. Jesús había vuelto del pueblo donde él se había criado. Había sido tratado de matar por medio de todas las personas con las cuales él se había criado. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Fue a consolarse de la muerte de Juan. Él también se entristecía y entonces por la muerte de Juan fue a consolarse a un lugar apartado solo. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. En un barquito, seguramente que iba con sus discípulos, dice él solo, pero da a entender que quien manejaba el barquito, que era con sus discípulos y se fue a consolar aparte solo por lo que le había sucedido a Juan. Pero la gente vio que había subido en el barquito y vio la dirección, como era un laguito de 5 kilómetros de ancho, calculo que se veía de orilla a orilla. Entonces vio la dirección del barquito y siguieron al lugar donde se dirigía el barquito por tierra, la gente de todos los pueblitos de alrededor, porque andaban detrás de Jesús por los panes y los peces, por todas las cosas que Jesús hacía. Dice, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. 14, versículo 14. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos tenemos una amargura, algo que nos ha sucedido en la vida, que necesitamos estar solos para poder reconciliarnos y podernos consolar de la problemática? Pero la gente no sabe de esa cosa. La gente lo siguió caminando por la orilla del lago y llegó antes que Jesús al lugar donde él se dirigió para consolarse de la muerte de Juan. Y cuando Jesús vio a la gente, se olvidó de la tristeza que tenía por la muerte de Juan. ¿Y qué hizo? Tuvo compasión de la gente. Jesús tiene compasión de las personas que andan. No importa lo que haya sido su vida pasada, Él tiene compasión y quiere darle la alegría de la vida. Sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Dice, como ya se hacía noche, los discípulos se acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Los discípulos dicen a Jesús, mira la hora que es, despide a la gente que se vaya y que vayan a los pueblos y compren comida para que es tarde. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. En los otros evangelios que relatan este mismo acontecimiento, le dicen los discípulos, dice, necesitaríamos 200 denarios, es decir, un denario era el precio que cobraba una persona por un día de trabajo. Y los discípulos dicen 200 denarios, o sea, 200 sueldos, no alcanzarían de un año, todo un año de trabajo de una persona, no alcanzarían para darle de comer a esta gente. ¿Cómo le vamos a dar de comer nosotros? Porque Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Y Jesús le preguntó, ¿qué tenés ahí? Y ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. O sea, el relato es más largo. Ellos dijeron, hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada, ni siquiera de trigo, tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces
mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Acá da a entender que era primavera, había hierba en el lugar. Acuérdense que Israel es un clima semiárido, así tipo de la Argentina, tipo La Rioja. Y si no era primavera no había pasto, no había hierba. Y entonces Jesús lo hizo, y en los otros evangelios dice que lo hizo sentar de a 100 y de a 50, así como se organizaba el ejército de Israel. El ejército de Israel, si el presidente daba la orden de que se organice, se organizaban en muy poquito tiempo un ejército organizado, todo el país organizado, ordenado en miles de asientos y de a 50 personas con su jefe, todo ordenado, y era indestructible. De hecho, quisieron sucumbir antes del Imperio Romano, hicieron sucumbir dos imperios, el Imperio Griego y el Imperio Persa. Y los romanos, para que no suceda esto, en todos los países tenían 12 legiones. En Israel, en todos los países tenían una sola legión para controlar el país. Y eso que eran países grandes como Grecia, Egipto, la Mesopotamia, Irán, Irak, Siria. Y sin embargo, en Israel tenían 12 legiones, un país tan chico porque le tenían miedo. Los mandó recostar Jesús a la gente, se sentaron en la hierba, o sea que era antes de la Pascua. Acuérdense que la Pascua ahí se hace en primavera, en el mes de marzo, abril, ya empiezan a brotar, empieza a venir la lluvia, empieza a haber pasto. Entonces dice: tráiganme los panes, los 5 panes de cebada y los peces. Hizo sentar la gente sobre la hierba, organizados en grupos de 100 y de 50, y luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes. Cuánto que nosotros tendríamos que ser agradecidos a Dios. En la Argentina es el país donde los pobres son gordos, o sea que aquí, por más que la mitad de la población está bajo la línea de pobreza por nuestros malos gobiernos que tenemos, sin embargo es un país donde la gente es gorda, la gente pobre. Hay países donde el pobre es flaco porque no come, pero acá, gracias a Dios, es lo que nos falta, la comida para la gente. Y ahí dice que Jesús dio gracias, mirando al cielo, dio gracias a Dios. Él dependía de Dios. ¿Por qué dependía de Dios? Porque él no era Dios, él había dejado su deidad. En nuestra cultura enseñan de que Jesús era Dios. Cuando él estuvo acá en la tierra, no era Dios. Él había dejado su deidad. Lo que sí era que usaba toda su capacidad cerebral. La misma capacidad que tenía Adán y Eva, porque era un hombre sin pecado. En cambio, nosotros, como somos corruptos y somos pecadores, y entonces tenemos atrofiado este músculo que tenemos aquí arriba de los hombros, y solamente usamos ni el 1%. Así que Jesús usaba toda su capacidad porque era un hombre sin pecado. Y todo lo que hizo, lo hizo como hombre, no como Dios. Acuérdense. Cuando Él toma su deidad es cuando Él resucita después. Y mucha gente hoy en día no tiene poder como cristiano porque están siguiendo al Jesús histórico, al Jesús hombre, a un líder. Y no siguen al Jesús que resucitó, al que tiene todo poder, al que está sentado a la diestra del Padre, al que está con nosotros siempre, al que controla todo el universo con la palabra de su poder, el que no se le escapa nada de sus ojos. Pero siguen a este Jesús que estamos estudiando la biografía, al Jesús histórico, que aún como hombre ha sido el hombre más importante que este mundo ha tenido. Mirando al cielo, dio gracias a Dios. Él necesitaba orar todos los días para poder mantenerse en interrelación con Dios, para vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios sin pecado. Dio gracias a Dios por los panes y por los 2 pescados, los 5 panes de cebada y los 2 pescados. Mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Acuérdense que 12 eran las tribus de Israel, 12 eran los patriarcas.
Un número 12 era importante para los hebreos. Dice, sobraron 12 cestas llenas de pan y de pescado. Después de que había sido saciada la gente que estaban ahí, que habían seguido a Jesús caminando por tierra. Y dice acá, los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjense, vamos a pensar, donde hay un hombre, por lo menos hay 5 mujeres. La mujer es más religiosa que el hombre, por el hecho de la maternidad. La mujer tiene otras capacidades diferentes que los hombres. El hombre es muy estructurado, la mujer es más difusa. Ella puede hacer 2 cosas a la vez, el hombre no. Bueno, es nuestra, como estamos hechos nosotros los seres humanos. Y la mujer es más religiosa. De hecho, que la iglesia cristiana en un principio era manejada todo por mujeres. Después se hizo machista y la usan los hombres, y aún la iglesia romana es manejada por los hombres, y la iglesia evangélica muchas son manejadas por los hombres. Las mujeres ocupan un segundo lugar. Jesús no está de acuerdo con eso, es anticristiano. Jesús no hizo diferencia entre hombre y mujer. De hecho, que la primer misionera fue una mujer, María Magdalena, la encargada de ir y reunir a los discípulos que se habían desparramado y decirles que Jesús había resucitado, que no le creyeron. Así que, pero había 5.000 hombres, sin contar las mujeres, y por cada hombre, y los niños, si por cada hombre hay 2 o 3 mujeres que siguen a Dios, ¿cuántas mujeres no habría? Yo calculo que había una multitud de personas, como 30.000 por lo menos, entre las mujeres, los niños y 5.000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Así que miren a cuánta gente Jesús le dio de comer, dando gracias a Dios, como hombre creyendo de que Dios iba a multiplicar esos panes y esos peces. Tenemos que aprender a poner esa característica en práctica. Los seres humanos tenemos una característica que casi no la usamos, que es la fe. Sin fe es imposible vivir. Sin fe es imposible agradar a Dios. La gente se maneja mucho por razonamiento, ¿no? Usa mucho la fe, pero la fe es elemental en nuestra vida. Jesús era un hombre de fe. Y él, creyendo de que con esos 5 panes y esos 2 peces iba a dar de comer a esa multitud, le dio de comer. Así que yo los animo a ustedes que me escuchan y a mí mismo a ser hombres o mujeres y hombres de fe. Dios busca mujeres y hombres en el siglo XXI de fe, que estén dispuestos a creerle a Dios, a creerle a Él, lo que Él dice, no creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. Hay que creerle a Dios, porque sin Dios en realidad no se puede vivir. Hay gente que cree que puede vivir sin Dios, pero sin Dios no se puede vivir. El otro día tengo un conocido que no le da bolilla a Dios y tuvo una enfermedad. Se le tapó una arteria. Y el dolor que tenía empezó a clamar a Dios: ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! Que sin Dios no se puede vivir. Aquellos que son ateos, aquellos no se puede vivir. Nosotros desde que nacemos hasta que morimos tenemos adentro nuestro la idea de la eternidad, imbuido. Y también la idea de Dios. Así que hay que creerle, hay que buscarlo, si en alguna manera lo podemos encontrar. Búsquelo a Dios, encierre en su pieza, órele a Dios, dígale que se le revela y Dios se le va a revelar. Bueno, que Dios los bendiga y los proteja.